Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los diagnósticos de enfermería, esta segunda etapa del PAE. Esta etapa va a comprender el procesamiento de los datos y la formulación del diagnóstico en sí. Primeramente, en el procesamiento de los datos vamos a tener que clasificarlos según patrones o según datos claves para cada patrón, interpretar los datos según estos datos claves que se identifiquen. Vamos a ver si hay riesgos potenciales o signos y síntomas. Vamos a usar este razonamiento inductivo y deductivo para analizar y deducir. Y por último, vamos a validar la interpretación de estos datos frente a sus conocimientos y a los demás grupos de profesionales y de otros profesionales que sean afines de nuestra carrera. ¿Cuáles son los errores de estos procedimientos en los procedimientos de los datos? Primeramente, errores en la recolección. Segundo, en la interpretación. Y tercero, en la falta de conocimiento clínico. Vamos a tener que ir subsanando cada uno de estos errores para poder formular un diagnóstico adecuado. Vamos a ver un poco algunas definiciones útiles sobre qué es un diagnóstico de enfermería. Primeramente vemos que es una declaración de un estado de alteración de la salud, tanto real como potencial, que se deriva de la valoración que realiza el enfermero y el cual requiere las intervenciones del campo de enfermería. Esta definición es de Carpenito Linda, y que también dice que es un juicio clínico sobre un individuo, familia o grupo de la comunidad que se deriva de un proceso deliberado y sistemático de recolección y análisis. Sirve de base para precisar una terapia que está bajo la responsabilidad del personal de enfermería. Esta definición es de Schoemaker de 1984. Por otro lado, tenemos un diagnóstico clínico de enfermería. El diagnóstico clínico de enfermería está definido como las declaraciones interferenciales hechas por el profesional de enfermería que describe alteraciones fisiológicas que impiden el funcionamiento óptimo del individuo y que, por lo tanto, dirigen la realización de las acciones de enfermería tanto dependientes como independientes. Entonces, ¿qué es y qué no es un diagnóstico de enfermería? Vamos a ver primero qué no es. No es necesidad de tratamiento de equipos, problemas de enfermeras al dar el cuidado, no es un diagnóstico médico, no es signos ni síntomas, no es procedimientos quirúrgicos, no son metas de tratamientos, no son problemas del personal, no son tratamientos solos, no son exámenes diagnósticos. Son problemas de salud del sujeto, que son respuestas humanas a la enfermedad, respuestas humanas ante la salud, tanto como prevención, promoción y mantenimiento de la misma. Ahora que ya más o menos nos vamos introduciendo en qué es el diagnóstico de enfermería, vamos a ir viendo poco a poco cómo intentar conformar este diagnóstico. Diagnosticar y tratar las respuestas humanas de los problemas de salud son funciones o responsabilidades de los profesionales de la salud. El diagnóstico de enfermería va a comprender, en primer lugar, el examen de las áreas identificadas como funciones independientes, es decir, sin que para ello se requiera una orden o autorización médica. Estas funciones independientes van a comprender las formas de prevención y de promoción de la salud y las formas de rehabilitación. ¿Cuál es la estructura de este diagnóstico de enfermería? Acá vamos a usar la memotecnia PES, ¿sí? Pero este PES, como nos recuerda acá Doris, va con S. La estructura de este diagnóstico de enfermería la comprenden estas tres partes: problema,
más etiología más signos y síntomas que lo van a caracterizar. Entonces, P de problemas, E de etiología, S de signos y síntomas nos van a formar esta memotecnia de PES. El problema se identifica durante la valoración y es en la fase de procesamiento y análisis de los datos que estuvimos recolectando. La E de etiología son los factores ambientales, socioeconómicos, fisiológicos, emocionales o espirituales que se creen que están contribuyendo al problema, ya que como factores de riesgo o como han contribuido para producir determinado problema, y que se mantiene sin modificación, el problema no se va a modificar. Es decir, si no se modifica la etiología, no se va a modificar el problema. Y por último, los signos y síntomas, que se les llama también características que definen el problema. Esto significa siempre que se presentan dichos signos y síntomas asociados entre sí si hay una situación dada. La conclusión diagnóstica ha de ser la misma, es decir, que si vamos a encontrar estos signos o síntomas, son correspondientes a determinado problema y determinada etiología. Seguimos viendo cómo es esta construcción del diagnóstico. Los enunciados de estos diagnósticos de enfermería son frases que van a describir el estado de salud de este paciente o de este grupo de pacientes y los factores que han contribuido a dicho estado. Los enunciados entonces sabemos que están compuestos por estas tres partes que nombramos: el problema, la etiología y los síntomas y signos. Estas tres partes se van a entrelazar, ¿sí?, entre sí sin perder el orden. Primeramente vamos a conectar el problema con la etiología utilizando la frase relacionado con o R/C. Y para conectar la etiología, que ya está unida al problema, con los signos y síntomas, vamos a utilizar el manifestado por. Entonces nos quedaría problema relacionado con etiología manifestado por signos y síntomas. Algunas reglas para poder construir estos diagnósticos. Son varias, pero la van a poder ir repitiendo o reescuchando la clase. También acuérdense que todo este material está en el apunte de cátedra. Primero, escribir el diagnóstico en términos de respuestas en lugar de necesidades. Por ejemplo, limpieza ineficaz de la vía aérea relacionado con dolor en la herida manifestado por poco esfuerzo al toser. 2. Usar los términos relacionados con o asociados a en lugar de a causa de, debido a. 3. Describir el diagnóstico de enfermería en términos que no tengan implicaciones de responsabilidad jurídica. Por ejemplo, vamos a ver un error y después cómo debería ser la manera correcta. De manera incorrecta sería riesgo de lesión relacionado con falta de barandas en la cama. Esto nos estaría dando una responsabilidad jurídica. En cambio, si nosotros escribimos riesgo de lesión relacionado con incapacidad para mantenerse en la cama, secundario a agitación marcada, estamos diciendo que el paciente es propenso a esta caída y no lo estamos relacionando con la falta de barandas en nuestra cama. Esto, independientemente de que tengamos que resolver la falta de barandas en la cama, no nos está dando la responsabilidad jurídica de saber que la cama no es apta para este paciente e igual dejarlo en la misma, sino que está planteando un problema potencial para ser resuelto. 4. Escribir el diagnóstico de enfermería sin que refleje juicios de valor o prejuicios de la enfermera o enfermero que lo elabora. De manera incorrecta sería manejo inefectivo del régimen terapéutico relacionado con falta de interés por cumplir las normas. Le estamos echando la culpa al paciente. De otra manera, de la manera correcta sería manejo inefectivo del régimen terapéutico relacionado con dificultad para emprender acciones tendientes a reducir los factores de riesgo. 5.
invertir las partes del diagnóstico, es decir, no modificar el orden. Siempre vamos a tener problema más etiología más síntomas y signos. 6. Evitar escribir signos y síntomas en la primera parte del enunciado. Por ejemplo, de manera incorrecta quedaría llanto relacionado con amputación de la pierna. En cambio, de manera correcta sería trastorno de la imagen corporal relacionado con sentimiento de angustia y rechazo secundario a la amputación de la pierna, manifestado por llanto. El signo va en el lugar correcto. 7. En la primera parte del enunciado solo se incluyen los problemas. Acá quiero hacer una salvedad. ¿Todos los diagnósticos de enfermería van a tener estas 3 partes? Sí, siempre y cuando estemos hablando de diagnósticos de enfermería de tipo real, es decir, de algo que está sucediendo sí o sí. Entonces, en ese caso, tenemos el problema, tenemos la causa y tenemos síntomas. Cuando el problema es riesgo de, como veíamos en alguno de los enunciados, estamos hablando de un problema que puede llegar a suceder, por lo que no tenemos síntomas de que está sucediendo, porque todavía es un problema de carácter potencial. En ese caso, cuando estamos hablando de riesgos o problemas potenciales, los diagnósticos de enfermería dejan de llamarse diagnósticos reales para ser diagnósticos potenciales o de riesgo. Y en ese caso, la conformación de este diagnóstico va a estar compuesta por 2 partes, el problema y la etiología. Ahora, cuando hablamos de diagnósticos de enfermería que van a estar relacionados a la promoción de la salud, estos también están compuestos por 2 partes y no 3. Pero a diferencia de los de riesgo, lo que yo no tengo es la etiología. Por ejemplo, yo puedo tener a un paciente con un interés en modificar alguna conducta que sea poco saludable y no voy a saber la causa por la cual él quiere cambiar esta conducta. Lo que voy a tener son signos de su interés en cambiar la conducta. Por ejemplo, disposición para mejorar el estado de la inmunización, es decir, las vacunas, manifestado por, ven, me salteo el relacionado con y paso directamente a manifestado por, expresa deseos de mejorar el registro de las inmunizaciones. Esto lo que quiere decir es que yo veo evidencia o veo síntomas claros de que el paciente tiene esta disposición para mejorar ciertos hábitos. Estos son los que nosotros denominamos como promoción de la salud. En ese caso, estos diagnósticos de promoción de la salud son un juicio clínico sobre las motivaciones y deseos de la persona, de la familia o de la comunidad que aumentan el bienestar o son tendientes a aumentar el bienestar y actualizar su potencial de salud. Bien, seguimos. En el 9 nos habíamos quedado. No, 8, perdón. Las 2 partes del diagnóstico, en el caso de que estemos hablando de problema y etiología, no deben significar lo mismo. Por ejemplo, manera incorrecta sería alteración del patrón del sueño relacionado con problemas para dormir. En cambio, la manera correcta sería deterioro del patrón del sueño relacionado con angustia y confusión secundario a conflictos familiares manifestado por insomnio. 9. El problema y las etiologías deben expresarse en términos que sugieran que tanto la situación problema como la etiología asociada pueden modificarse con intervenciones en el campo de enfermería. Si no, no tendría sentido que enfermería lo diagnostique. 10. En ninguna de las partes de diagnóstico de enfermería va al diagnóstico médico. Es decir, manera incorrecta sería
potencial de neumonía relacionado con obstrucción de la vía aérea. En cambio, la manera correcta sería alteración de la permeabilidad de la vía aérea relacionado con respuesta inflamatoria y aumento de las secreciones bronquiales. Bien, vamos a ver cuáles son los beneficios del uso de estos diagnósticos de enfermería. Primero, sirve de enfoque para el proceso de enfermería. Lo fortalece. Sirve para dirigir las intervenciones de enfermería porque los tratamientos que se proponen están relacionados con este diagnóstico. Acelera la comunicación entre las enfermeras, ya que todos son capaces de interpretar lo que nuestro compañero nos dejó tanto escrito como en el pase de guardia. Se garantiza así un sistema más rápido de comunicación y se consolida una cantidad de información en frases cortas. 3. Clarifica las funciones independientes del profesional de enfermería y aumenta la acreditación de enfermeros. Los diagnósticos de enfermería describen y categorizan el contenido de la práctica independiente de enfermería. En últimas, los diagnósticos de enfermería tendrán ordenada una terapia de enfermería que se va a asociar con cada uno de ellos y enfermería será responsable de dichas terapias. 4. Concluyendo el primer nivel para construir un cuerpo de conocimiento único para enfermería. Y 5. Ofrece principios y estructuras para organizar la educación, las prácticas, la investigación de enfermería. Vamos a ver el penúltimo paso, que sería la verificación. La verificación de los diagnósticos es la tercera de las fases de esta etapa diagnóstica. Una vez que se van a enunciar estos diagnósticos, siguiendo todas las reglas que estuvimos hablando hasta recién, el personal de enfermería se formulará una serie de preguntas como: ¿son suficientes los datos obtenidos para formular este diagnóstico? O sea, ¿está sustentado este diagnóstico que acabo de elaborar? 2. ¿Hay un patrón? ¿Hay datos subjetivos y objetivos para constituirlo? 3. ¿Se basa en conocimientos propios de enfermería? 4. La situación descrita por el diagnóstico, ¿se puede solucionar con una intervención de enfermería? Y 5. Si se le dan estos mismos datos a otros profesionales de enfermería, ¿formularían ellos los mismos diagnósticos? Para verificar los diagnósticos también se debe validar con el paciente o usuario, ya que su percepción del problema y de las causas asociadas por parte de él es importante para confirmarlo. Ahora sí, el último paso es el registro. El registro de estos diagnósticos es la cuarta y última fase de esta etapa diagnóstica. Como el resultado del proceso diagnóstico y de la asignación de los enunciados para nominar estos problemas, se tiene una lista de datos que es la culminación de estas dos primeras etapas de este proceso de enfermería. Vale la pena revisar la lista para ver si hay repeticiones o si se pueden agrupar los problemas iguales con etiologías diversas o tiene varios problemas con la misma etiología. Bueno, chiques, espero que les sirva lo que hemos dado el día de hoy. En esta clase vamos a dar por terminado diagnóstico de enfermería, pero en la clase siguiente vamos a empezar a familiarizarnos con el NANDA, que es este registro de diagnósticos de enfermería que nos va a ayudar a nosotros a elaborar los enunciados y relacionarlos con las causas o con la etiología, mejor dicho, más comunes y poder planificar de esa manera los cuidados. Nos estamos viendo en la clase sincrónica.